En su presencia, a pesar de que la iglesia no está presente, pero el Señor está presente con nosotros. Amén. Y por este medio vamos a llegar hacia ustedes. Y en esta hora vamos a tener un momento de oración, orar por las necesidades que hay. Hay muchas peticiones que podríamos mencionar, sin embargo vamos a hacer una oración general, pero quiero mencionar algunas personas de aquí de la iglesia local. Vamos a orar por la hermana Jovita, se está recuperando de este virus que salió positivo. Sin embargo, gracias a Dios, Dios está obrando y se está recuperando. Asimismo también oremos por otras personas que han estado enfermos también, tal vez por el cambio del tiempo o cualquiera que sea, pero que Dios les dé ahora sí la ayuda y la sanidad también. Vamos a seguir orando también por personas de afuera. El hermano Felipe Burch, su mamá está grave. Vamos a orar también por él. Oremos también a una hermana allá de Florida, Agripina, también, que ha estado muy afectada de salud y no sabemos si es el virus, pero que Dios intervenga, no solo ellos, sino que en otras iglesias también y en todo el mundo hay mucha necesidad. Oremos. Este día se pronostica tornados aquí al sur de Florida y que Dios ahora sí nos protege. Hay muchos peligros, pero vamos a orar. Y si hay alguna otra petición que quisiera ser mencionado en esta hora antes de comenzar la oración. Orar por una hermana que tengo allá en Norte Carolina que está pasando dificultades también con su cuerpo físico. Si podemos recordarla en oración a ella y a su familia. Amén, amén. Seguir orando por nuestras familias, por los niños especialmente, por mi bebé que estuvo conmigo esta noche. Que Dios bendiga. Amén. Vamos a orar. Un hermano me llamó también preocupado de los cambios, ¿verdad? Hermano Leonel nos menciona, ¿verdad? Las fábricas ahora, algunos pues están descansando las personas y hay preocupación. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Y yo creo que todos estamos ahora sí esperando qué viene
el día de mañana, pero Dios está en control. Amén. Y nosotros vamos a seguir confiando en Dios y ese es nuestro deseo. Por eso vamos a orar que Dios nos dé fuerza en medio de estas situaciones muy difíciles. El Señor está con nosotros. Así que vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa que levante en oración por estas peticiones y juntos nos vamos a unir, y a los hermanos que nos acompañan. Vamos a unirnos en oración en esta hora. Dios es real, Dios va a contestar nuestras peticiones, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Así que vamos a orar en este momento. Oremos. Padre, Padre te damos celestial, gracias Dios en mío, esta Espíritu mañana Santo, porque Señor, tú eres aquí fiel, estamos, grande Padre celestial, y Señor, maravilloso, gracias, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, mi Dios. Hoy en esta mañana, Señor, Padre mío, Señor, a darte las gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, mi Dios, Padre celestial, Dios mío, Espíritu Santo. En esta mañana, Padre, aquí estamos, Señor, a un paso, Padre, clamando tu nombre, Padre celestial, Dios mío. Espíritu Santo, Padre, muchos padres están llamando, Padre, pero solamente, Padre, el que va a tomar control de esta mañana, buen Dios, Padre, todopoderoso, Señor, Padre, todas las peticiones que la pastora ha presentado, Padre, por la vida de la salud, hermano Juanito, Padre celestial, Dios mío, Padre Santo, Padre, la petición del hermano Ofelio, Padre, por su hermana, que se encuentra con Carolina, Padre, toma control de su salud física, Padre celestial, también, Padre, la petición del hermano Leonel, también, Padre, solamente toma control, Padre, solamente da la fuerza, sabiduría, entendimiento, Padre, oh Dios mío, Espíritu Santo, Padre celestial, aquí estamos para que se presente, Padre, solamente, Señor, lo que Dios, Padre celestial, nos ayuda, Padre, si lo bendices en esta mañana, Padre celestial, y estamos aquí en tu presencia, Padre, clamando tu nombre, Padre celestial, Dios mío, Espíritu Santo, solamente damos las gracias, Padre, por todo lo que está pasando, Señor, gracias, Padre, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, Padre, gracias, Espíritu Santo, Dios mío, Padre, para que si sea tu pueblo se levante a adorar tu nombre, Padre, por medio de lo que está haciendo, por medio de lo que está pasando, Padre, para que, Padre, toque sus almas, sus espíritus, sus Padre celestial, los que no aceptan tu palabra, mi Dios, Padre celestial, para que, Padre, que llegue a sentir el temor de tu palabra, Padre celestial, Dios mío, Espíritu Santo, oh Padre celestial, ayuda al hermano pastor, hermano Feli, hermano Ed, Padre, a los músicos, Señor, también la petición de mi hermana Esther, Padre celestial, por su familia, su bebé, Padre, solamente toma control, Espíritu Santo de Dios, Padre. Gloria al Señor. Amén. 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 Esta preciosa mañana tenemos el privilegio de poder estar aquí nuevamente reunidos para poder hacer esta edición y llevarlos a ustedes. Nuevamente nos acompaña mi hermana Esther y mi esposa también, y a los hermanos, algunos que están aquí con nosotros. Y pues quiero animar a todos los hermanos de la iglesia local, asimismo también a todos aquellos que nos ven o nos van a ver en diferentes lugares. Queremos animarles que Dios está con nosotros, Dios nos está ayudando y Dios nos va a ayudar a salir de este valle. Y yo creo que ya estamos empezando a ver el resplandor de la salida del túnel. Ya podemos ver, Dios está obrando y con la ayuda de Dios vamos a salir victorioso. Y yo creo que vamos a ahora sí terminar esta etapa con más deseo de servir a Dios. Y eso es lo que queremos, que la iglesia misma al regresar regrese con ánimo de servir a Dios. Ese es nuestro deseo. Y recordando a la iglesia local, por supuesto, tenemos gastos mensuales, ya lo sabemos, ¿verdad? Y todo aquel que ama y ama su obra, por supuesto. No, algunos hermanos, hermanas han traído su contribución a la iglesia y gracias, ¿verdad? De esa manera vamos a cubrir nuestros gastos. Y por favor, ¿verdad? Los hermanos que aman su obra, pues claro que contribuimos para cubrir todas las necesidades que vienen este mes, ya que los gastos siguen corriendo, pero gracias a los hermanos que son fieles. Así que recordándoles
a cada uno y así mismo sigan orando por nosotros, oremos unos por los otros. Amén. Y que Dios nos ayude. Ahora, antes de eso, a menos que haya otro anuncio. ¿Tiene otro anuncio? Amén, gloria al Señor. Pues en esta ocasión, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a traer una meditación y vamos a hacerlo de una manera, quizás lo hemos hecho ya anterior, pero más tarde quizás lo vamos a hacer diferente. Pero vamos a ir a Romanos, ahí vamos a empezar Romanos leyendo en el capítulo 1, capítulo 1, verso 16 y 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor, y Pablo diciendo de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor por su palabra. El apóstol Pablo, un hombre que por supuesto era perseguidor de la iglesia, pero Dios, por medio de su espíritu, transformó a él y llegó a ser un gran hombre que después predicó la palabra, ahora sí, a tiempo y fuera de tiempo, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Y esta mañana queremos hablar sobre el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. La semana anterior estuvimos hablando acerca de los obstáculos que hubo para poder llegar a esta salvación hacia nosotros, que fue gratis y es gratis. Una salvación que ahora sí costó la vida del Señor Jesucristo. Pero para poder llegar esa salvación a nosotros, hubieron muchos obstáculos. Vimos esos obstáculos. Sin embargo, ahora, después de pasar todos los obstáculos, Jesús resucitó, ¿qué? Victorioso, ¿verdad? Triunfante. Amén. Y hay un canto que cantamos, ¿verdad? ¿Cómo es ese himno? Resucitó triunfante. Resucitó triunfante sobre o el poder de la tumba, o el poder romano, el poder religioso, lo que sea. Él resucitó victorioso. Y ahora el evangelio lo tenemos a nuestro alcance. Lo tenemos, y gracias a Dios por eso. Así que para que la salvación llegara hacia nosotros, tuvo que pasar todos los obstáculos, pero Jesucristo lo venció. Este evangelio que predicamos tiene poder para cambiar vidas, no importando qué haya hecho. Si se arrepiente de todo corazón, Dios lo recibe. Este evangelio que ahora nosotros predicamos es un evangelio que Jesucristo lo trajo a este mundo, lo ha puesto a nuestro alcance, y de esa manera ahora nosotros podemos gozarnos de esta salvación. Y yo voy a hablar la primera parte, y así después vamos a distribuir las siguientes partes, y hay mucho más que hablar. Quizá más tarde o en la siguiente edición voy a hablar la siguiente parte de la enseñanza de esta mañana. El poder de la salvación. Primero, esto es un evangelio de gloria. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Este es un poder de gloria. Ahora, para nosotros los cristianos, el evangelio, las buenas nuevas, yo si hago la pregunta a ustedes, ¿será un evangelio aburrido, triste? No. Para algunos tal vez sí. Creyendo que al servir a Dios, creyendo que al entrar ahora sí a servir a Dios, muchas cosas se le va a ir al suelo, se le va a ir la felicidad. No es así. Pablo dijo: yo me glorío en el Señor. Entonces, este es un evangelio de gloria. Así que Pablo dijo: yo no me avergüenzo, más bien me alegro. Amén. Pablo le iba bien todo en su vida, en su ministerio. Todo era color de rosa, todas las puertas se le abrían. No. No lo creo. Pero en medio de eso, él se gloriaba. En nuestra vida hoy en día, si podemos pensar, hay cosas que no nos podemos gloriar. Si yo les pregunto a ustedes,
han hecho algunas cosas malas o hemos hecho algunas cosas malas que ni siquiera lo queremos mencionar, o tal vez no lo vamos a hablar públicamente porque da vergüenza decirlo públicamente. En cambio, esta verdad podemos decirlo públicamente, no tenemos temor, es algo maravilloso. Entonces, por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Este es un evangelio de gloria, donde nosotros nos gloriamos, donde nosotros estamos dispuestos a decirle al mundo, esta es la verdad, yo he encontrado una paz en ello, Dios ha cambiado mi vida, Dios ha hecho maravillas y ahora yo me gozo en el Señor. Si hago la pregunta, ¿nos estamos gozando hoy en día a pesar de todos estos cambios? Amén. ¿Nos estamos gozando de este evangelio? El apóstol Pablo se gloriaba y así que él dijo, yo me glorío. Entonces, por esa razón Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque es un poder, aquí hay poder, hay gloria. Y entonces, si eso está pasando en nuestra vida, esto lo que está viniendo a nuestra vida no nos detiene, no nos desanima, al contrario, vamos a seguir adelante. El poder de Dios para salvación. Ahora, en esta salvación, claro que existe el poder de Dios. Y por medio del poder, y a los que se avergüenzan. Ahora, es triste saber a los que se avergüenzan del evangelio. Marcos 8, vamos a buscar esta cita. Marcos, capítulo 8, verso 38. Marcos, capítulo 8. Dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo se gloriaba en el evangelio. Sin embargo, aquel que se avergüenza de hablar el poder de Dios, se avergüenza de hablar de las maravillas de Dios, Jesús dice, yo también me voy a avergonzar un día. ¿Alguna vez tal vez hemos tenido experiencia donde creemos que esa persona nos va a ayudar en ciertos lugares, tal vez que nos vaya a levantar el ánimo, nos vaya a presentar, pero lo contrario sucede, que nos avergüenza? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Ahora sí, tal vez derrotado, desanimado. Y Jesucristo dice, bueno, más bien si nos gloriamos en Él, Él nos exaltará, nos recibirá ya en el cielo con alegría. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador que se arrepiente. Entonces, pero si nos avergonzamos hoy en día, ¿qué va a suceder? Él se va a avergonzar de nosotros hoy en el cielo, si nosotros nos avergonzamos de esas maravillas. Así que Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. Nosotros nos gloriamos en la esperanza, como dice Romanos 5.2. Romanos 5.2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dijo, yo me glorío en esa esperanza. No lo tenía presente, pero yo lo que espero ya me estoy gloriando. Amén, así es. Nos gloriamos nosotros que el día de mañana Dios nos va a ayudar. Nos estamos alegrando de que el Señor ya sabe lo que va a suceder el día de mañana. Yo creo que nosotros los cristianos es lo que debemos hacer. Nos debemos gloriar. Entonces, estamos hablando del poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios, por medio de la vida del apóstol Pablo, él ahora sí expresa de no avergonzarse, sino que se gloriaba de predicar el evangelio. No se avergonzaba por eso. Que Dios nos ayude a nosotros en estos días también a gloriarnos en estas verdades del evangelio. Vamos a continuar en la siguiente parte de esta enseñanza. Voy a pedir al hermano Esther si nos puede explicar. Amén. En esta mañana quiero agradecer a Dios porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios tiene bondad, nos ha guardado aquí en estas dificultades que estamos viviendo, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, que Él es
poderoso y Él nos tiene con un propósito. Y aquí pues no nos debemos de avergonzar, ¿verdad?, de hablar del Evangelio, ya que para eso hemos sido llamados. Quiero enfocarme un poco aquí en este tema que es la salvación, ¿verdad? Que el poder de la salvación, como ya mencionó el pastor. Vamos a leer el libro de Marcos, voy a leer 2 versículos. Cómo Jesús empezó su ministerio, cómo Jesús empezó a vivir el Evangelio en su vida. Vamos a leer. Marcos 2. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiero enfocarme en 2 palabras nada más, que dice el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Nosotros como cristianos que ya fuimos arrepentidos, ya creemos que Dios está con nosotros. Pablo dijo que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Aquí en nuestro Señor Jesucristo, Él desde su niñez vivió un Evangelio, porque Dios le mandó a Él para cumplir un propósito, para que el pueblo de Dios sea perdonado de sus pecados. Cuando el ángel le dijo a María: darás a luz un hijo, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. A Mateo 1:21, no vamos a leer esto, pero si pueden leerlo en sus casas, ahí está, en San Mateo 1:21. Jesús, cuando comenzó su ministerio desde niño, tuvo obstáculos también. Cuando el rey Herodes escuchó que iba a nacer un niño, él lo empezó a perseguir, pero él no se detuvo allí. Jesús no se detuvo y no fue matado porque todavía no había cumplido el propósito que vino a cumplir. Dice, quiero leer esto, dice para que Dios cumpliera todo esto, tuvo que pasar por muchas cosas. Número 1, tuvo dificultades desde niño. Número 2, cuando tuvo la edad de que iba a empezar su ministerio, se fue bautizado, vino a Juan para ser bautizado. Después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Nosotros ahora tal vez tenemos dificultades o obstáculos, pero el Espíritu Santo, si nos hemos arrepentido de corazón, el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, para darnos esa fuerza como estuvo con Jesús. Cuando Jesús venció al tentador en el desierto, ya sabemos que estuvo 40 días y 40 noches. Él tuvo hambre, él sintió, pero él vivió el Evangelio. Amén. Él vivió en carne propia el Evangelio. Entonces, el mismo Espíritu que le dio poder para vencer al enemigo en el desierto, el mismo Espíritu lo regresó a este lugar, en Galilea. Vino para empezar su ministerio, para empezar predicando el Evangelio de salvación. Y eso es lo que nosotros hacemos ahorita. Sigamos predicando ese Evangelio que Jesús vino a predicar en esos tiempos, que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Estas 2 palabras, dice, arrepentir, primero dice, la importancia del arrepentimiento. ¿Cuál es su importancia? Es que nosotros nos volvamos al pecado y entregamos nuestra vida a Dios completamente. Arrepentirnos comienza cuando nosotros recibimos esa palabra. Jesús comenzó diciendo, iba caminando en el mar, las orillas del mar de Galilea, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17 comenzó con esto diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar el arrepentimiento. Ya Dios había mandado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito. Amén.
Ya Jesús estaba cumpliendo lo que fue profetizado por el ángel. Dijo, tú vas a salvar a tu pueblo. Ya sabemos el versículo muy conocido, San Juan 3:16, que Él mandó a su Hijo al mundo para que el mundo no sea condenado. Amén. Amén. El 17 dice que Él ha venido a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Si podemos leer ese versículo, San Juan 3:17, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así es. Ese es el propósito de Dios al mandar al único Hijo. Él solo tuvo, que era al principio, él estaba, pero Él tuvo que pasar por todas estas cosas para que se cumpliera y para que nosotros entráramos en el reino del cielo, en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Isaías dijo que es tiempo que nos vengamos a Él, acerquémonos a Dios, es tiempo que nos convertimos a Él y que le buscamos porque está cerca. El reino de Dios está cerca, se está acercando. Dice, aún si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Ahora es tiempo que nosotros nos convertimos a Él y nos acerquemos a Él. Y cuando ya nosotros nos hemos entregado a Dios, ya creemos el Evangelio. Así es. Ya llegamos a creer y ya no nos avergonzamos, ya porque de hablar el Evangelio, porque Dios vive en nosotros. Así es. Ya Amén. creemos que Él está con nosotros. Él dijo que yo estoy con vosotros hasta el fin del Así mundo. es. Si predicamos su palabra. Aquí dice que para nosotros que ya hemos creído, ya no hay condenación para nosotros. Ya esa condenación está para los que no quieren creer. Porque desde que Jesús empezó a predicar, no todos creyeron. Es cierto. Vinieron y lo persiguieron para ser matado. Pero los que creyeron, lo creyeron. Al instante Pedro lo siguió cuando dijo, venid en pos de mí, que yo te haré pescador de hombre. Pedro no lo pensó dos veces. Los discípulos cuando empezaron a seguir a Jesús, ellos no lo pensaron. Al instante dice que la palabra de Dios que lo siguieron. Amén. Igual nosotros, al instante, al tiempo de Dios debemos de seguirlo. Romanos 8 dice que para nosotros ya no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya estamos caminando con Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice Juan mismo dijo, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Amén. somos Amén. hijos de Dios. Amén. Ya creemos que Él nos ha salvado. Ese es el propósito de Dios, para mandar a este único Hijo para salvar a la humanidad. Para que nosotros, ahora en nuestro tiempo, hay personas que nos irán a escuchar que están pasando por momentos dificultades, por enfermedades o por cualquier cosa. Para el que cree que no hay salida, hay una salida. Hay una esperanza. Amén. 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 El reino de Dios se está acercando. Amén. Y es tiempo que nosotros le abremos nuestro corazón, Gloria a amiga Dios. o amigo Amén. que nos va a ver. Dios está a la puerta y Él nos llama. Amén. En Amén. el libro de Apocalipsis 3:21 dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es. Amén. Amén. Y si Dios nos dice que Él está, es que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Si usted está pasando por momentos difíciles, venga a Jesús y Él te dará la fuerza. Amén. Así es. Él te da la victoria y Él estará
con nosotros y Él nos va a quitar todo ese miedo. Así es. Aún nosotros los cristianos, si vienen, hay días, cuando nos ponemos a pensar, ¿cuándo va a terminar esto? A veces nos entra miedo, pero Dios dijo que nos debemos acercar a Él y Él se acercará a vosotros. Así es. Amén. En los tiempos cuando muy empezó, yo quiero terminar con esto, cuando muy empezó todo esto de la noticia, y como que yo dije, ¿será cierto todo esto que está pasando? Como que el temor vino a mí. Pero después estaba leyendo algo donde dice que uno no se debe de estar alimentando su miedo con las noticias malas. Lo que tiene que estar alimentando es el espíritu. Amén. Para que ese temor se aleje de nosotros. Y yo vine y me acerqué a Dios. Santiago dice 3:8, si quieren leerlo conmigo, dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cristianos, aún los que ya somos salvos y llegue ese desánimo, es hora que empecemos a purificar más nuestro corazón. Amén. Para que el Evangelio se siga predicando en estos momentos. Amén. Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Él es el que está a la puerta buscándonos para que nosotros entremos a Él. Y si nosotros le abrimos nuestro corazón, Él nos va a dar ese lugar que tiene preparado para nosotros allá en el cielo. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, el versículo 22 dice: el que venciere, dice, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana Esther. Amén. Estamos hablando del poder de Dios para salvación. Y es interesante que el Evangelio hoy en día, más bien el Evangelio comenzó, como dice hermana Esther, y que está reenfatizando, ¿verdad? Amén. Él lo vivió, después lo enseñó. Y en estos días el Evangelio es que lo vivamos también y después le podemos explicar a otras personas. Amén. Que enseñemos a otras personas. Para terminar la siguiente parte, voy a ver a mi esposa que nos añade también su comentario. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Amén. Estamos aquí en la iglesia y ustedes dirán, los hermanos están gozando, es cierto, nos estamos gozando, pero sentimos también no la tristeza, sino sentimos que estamos solos, no sin Dios, claro, pues no están los hermanos en la iglesia. Y en esta mañana, mientras nos preparábamos para venir aquí a la casa de Dios, porque estamos en la iglesia, yo pensaba, ¿están todos los hermanos en la iglesia? En ese momento llegó otro pensamiento: no está. Pero hermanos, los que nos están viendo en esta mañana, gocémonos en el Señor, ánimo, sigamos adelante. Dios tiene el control de nuestras vidas. Así es, amén. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Para nosotros a veces no podemos entender lo que pasa en la vida, pero Dios tiene el control. Hay un hermoso canto que dice: Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarnos? Amén. Y en cuanto al mensaje que los hermanos están dando, mi esposo me dijo: ¿quieres añadir algo? Y yo le dije: está bien, si es posible. Pero a mí me tocó la parte donde dice: un evangelio sin poder no es buenas nuevas. Y vamos a ir a Romanos 1:16. Creo que ya fue leído. Hermana Esther, ¿usted puede dar esta lectura? Romanos 1:16. Creo que esto ya mi esposo lo ha explicado y hermana Esther, pero ahí dice en Romanos 1:16 que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Y en estos tiempos difíciles es cuando más nosotros debemos aferrarnos, debemos tomarnos de la mano de Dios, no solo porque es el Evangelio puro, no solo porque es el Evangelio que cambia, que transforma, que liberta,
que da salvación, sino porque nosotros mismos tenemos la vida asegurada, tenemos la vida eterna con Dios, hermanos. Hermanas, hay hermanas que están pasando dificultades con sus cuerpos físicos, como yo lo estuve pasando. Hace 2-3 semanas yo estuve, pudiéramos decir, muy enferma, pero a la misma vez yo estaba clamando, pidiéndole ayuda de Dios. Y saben, cuando tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, nosotros podemos decir, no importa lo que yo esté pasando, no importa las luchas que vienen a mi vida, yo estoy segura en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido el Evangelio, hemos conocido a Dios por medio de su bendita palabra. Y ahora aquí estamos de pie y seguiremos de pie, porque la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. En otras palabras, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su palabra, hay poder en su evangelio. Creámosla, busquémosla, leémosla en la casa, meditemos, oremos por cada miembro de la iglesia. Hermanos, los que están en casa, practiquen su oración, no solo por practicarlas. Quizás muchos tenemos o muchos tienen esa debilidad de ver las noticias. Y todos los días, algunos dicen, es que ya se me hizo un vicio estar viendo las noticias. Y sí, me lo han dicho. Y es cierto, tenemos curiosidad, somos seres humanos. Está bien ver las noticias, porque tenemos que estar informados. Pero hay algo que tenemos que hacer, no tener miedo. Yo estoy pasando una lucha, pudiera yo decir que grande. Una de mis mejores amigas está enferma. Y ustedes dirán, pero dilo, ¿de qué está enferma? ¿De qué está enferma? Está pasando dificultades físicamente. Y yo pudiera decirle en esta mañana, yo quiero estar con ella, tal vez físicamente. Pero no es posible. Pero en oración, yo estoy con ella. Amén. Yo sé que ella va a ver este video. Y yo estoy contigo. Yo estoy orando por ti. Yo sé que te vas a recuperar con la ayuda de Dios. Amén. Para Dios no hay imposible. Amén. Su evangelio es eficaz. Su palabra tiene poder. Y la sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos sana. La sangre de Cristo tiene poder para levantarnos de donde estamos. Amén. Y amiga mía, en esta mañana, sé fuerte, sé valiente, que Dios está contigo. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Y aquí la palabra dice, el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No hay nada que no podemos hacer sin Dios. La fortaleza viene de lo alto. Su Espíritu Santo está dispuesto para fortalecernos. El Espíritu de Dios viene y nos da esa tranquilidad. Como decía la hermana, día tras día nos purifica, día tras día nos lava, día tras día nos da la fuerza para continuar hacia adelante. El Espíritu Santo viene y nos fortalece. Iglesia, en esta mañana, yo sé que no podemos reunirnos todos, pero una cosa, si estamos en oración unánimes, oremos los unos por los otros, que nadie decaiga, que todos podamos mantener nuestra fe, podamos decir en esta mañana, mi fe día tras día se fortalece. Amén. Porque estoy orando, porque estoy clamando, porque estoy en contacto, estoy clamando la ayuda de Dios. Sigamos clamando, como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay veces que no sabemos qué hacer, y cuando clamamos la ayuda de Dios, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el poder para continuar hacia adelante. No pensemos negativo en estos días. Muchos están pensando, nos vamos a morir, y es cierto, nos vamos a morir un día. O nos vamos a enfermar, es cierto, quizás vamos a pasar enfermedades. Pero saben, no hay que estar pensando solo en enfermedades, solo en la muerte. Dios sabe cuándo
Él nos va a llevar a su presencia. Amén. En esta mañana dice el versículo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Y si hay poder en la palabra, y si hay poder en la sangre, si hay poder en Jesús, hermanos, sintámonos gozosos, alegres y fortalecidos. Aún en la casa podemos decir, aquí estoy, Señor, ven a mi hogar, ven a mi familia, ven a mis hijos, restáuranos día tras día, Señor, y ayúdanos a continuar hacia adelante. Y otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La fortaleza viene de lo alto. Así es. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños y ancianos también, en esta mañana nosotros les apoyamos, ¿verdad? Cierto. En Amén. el nombre de Así Jesús, es. Amén. a continuar hacia adelante. Y seguiremos porque Dios vive. Y porque Él vive, no tememos el mañana, Amén. porque estamos en la mano de Dios. Amén. Amén. Estamos hablando del poder de Dios para salvación. Pablo en el Evangelio halló poder, porque sin poder, ¿cómo iba a ir a predicar Amén, así es. a otros lugares? Él no hubiera podido con su propia fuerza, pero halló poder en el Evangelio y fue. Así que la naturaleza del Evangelio que nosotros creemos hoy en día es el poder de Dios. Un Evangelio sin poder, estamos perdiendo el tiempo y no vamos a hallar nada de provecho. Pero gracias a su palabra que hallamos Amén. poder en el Evangelio. Amén. Yo puedo, si hay poder en el Evangelio, yo puedo entonces primero servir a Dios, apartarme del pecado, prepararme más, pasar las dificultades que vengan por medio del poder del Evangelio. En el Evangelio hay poder. Amén, Amén. así Y es. por medio de ella nosotros podemos seguir adelante. Amén. Gracias a Dios. Más tarde o en la próxima edición vamos a continuar de este tema del poder de Dios para salvación. Que Dios lo bendiga en esta hora. Amén. Amén. Amén.